Señoría, esta Fiscalía solicita se dicte autovinculación a proceso en contra del señor Felipe Loredo Ribamontán, toda vez que referente a los requisitos del artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya se ha formulado la imputación haciendo del conocimiento al señor Felipe Loredo Ribamontán que se sigue una investigación en su contra. Usted, señoría, ya le ha dado la oportunidad de declarar al imputado y previa consulta con su abogado ha decidido no hacer uso de ese derecho. Como tercer requisito tenemos que de los antecedentes de la investigación se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Y conforme a la jurisprudencia de número 201-4800, se satisface el hecho ilícito con las siguientes proposiciones normativas. Preexistencia de la vida del señor Juan Carlos Villaverde Marina, toda vez que éste se encontraba el día 13 de enero del 2017 en el campo de tiro Las Sillas, en el Country Club Campestre Villa Suiza, en compañía de su madre, Ana Lucía Marina Asturias, su esposa, Margarita Micenas Patres, y sus dos amigos, Pedro Alcántara Marbella y el imputado, Felipe Loredo Ribamontán, quienes frecuentaban dicho lugar ya que practicaban la caza como deporte recreativo, según lo refieren sus respectivas entrevistas, llegando al club aproximadamente a las 10 horas donde estuvieron conviviendo tranquilamente, acreditando de esta forma la vida del señor Juan Carlos al arribar al lugar. Como segunda proposición normativa, tenemos la pérdida de la vida de la víctima, toda vez que a las 12:50 horas, la señora Ana Lucía, en compañía de Margarita y Pedro, se alejaron del lugar donde estaban, cuando minutos después escucharon un disparo que provenía del lugar donde estaba la víctima y el imputado. En ese momento se acercaron. Fue entonces cuando Pedro pudo percatarse que Juan Carlos estaba tirado con una mancha de sangre, de modo que se acercó a revisarle el cuello, notando que ya no tenía signos vitales, como lo refiere en su entrevista. Cuando minutos después llegaron los paramédicos, constataron que efectivamente Juan Carlos había perdido la vida, a causa de una lesión penetrante por un arma de fuego, localizada en la línea media del esternón de 5 centímetros de ancho, la cual dañó una arteria del corazón, produciendo una hemorragia torácica, la cual impidió el latido cardíaco. Información que se desprende del informe médico forense del perito médico José Alcoriza Teruel. Señoría, Felipe obró con traición, pues referente a la declaración del imputado, este tenía una relación de amistad constante y estrecha con la víctima, lo que deriva que hace aproximadamente 15 años practican el deporte de cacería, precisando que en el mes de enero acudían al club los días viernes, sábados y domingos, teniendo lazos de lealtad, seguridad y fidelidad, tal y como lo establece la tesis de número 181411, por lo cual encontramos que este hecho ilícito está señalado como homicidio calificado con traición, en términos de los artículos 241, 242 fracción segunda y 245 fracción cuarta del Código Penal para el Estado de México. Señoría, por cuanto hace la probabilidad de que el imputado haya hecho dicho hecho ilícito, en primer momento tenemos que de acuerdo al examen dactilar hecho por el perito en dactiloscopía Alfonso Manzanares Tomelloso, se encontraron huellas del imputado en la culata de la escopeta calibre 12 marca Vertex Sporting, la cual le pertenecía a la víctima, lo que indica que el imputado la apuntó con su propia arma, además de que se encontró a Felipe a un lado del cuerpo de Juan Carlos. No obstante, las entrevistas realizadas a la señora Ana Lucía, Margarita y Pedro revelan que el imputado tenía cierto resentimiento contra quien en vida llevaba el nombre de Juan Carlos. Resentimiento evidenciado en la celebración del día 15 de agosto, cuando el señor Felipe empezó a comentar de una forma insultante que había tenido una relación con la esposa de la víctima, reiterando que en el momento de los hechos solamente estaba la víctima y el imputado. Señoría, aunado a lo anterior, no se actualiza ninguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito en beneficio del imputado, reiterando a su vez de que dicte auto de vinculación a proceso en contra del señor Felipe Loredo Ribamontán. Es cuanto. Su señoría, solicito que se dicte auto de no vinculación a proceso en favor del señor Felipe Loredo Ribamontán, toda vez que no se satisfacen los requisitos del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su fracción tercera, ya que si bien es cierto, infortunadamente el señor Juan Carlos Villaverde Marina perdió la vida,
debido a una lesión ocasionada por un arma de fuego de la marca Vertex Sporting. Sin embargo, es preciso mencionar que dicha arma pertenecía a la víctima, tal y como consta en el acta de entrevista del señor Pedro Alcántara Marbella, quien es amigo de la víctima. Su señoría, ante los hechos se desprende una imputación objetiva, ya que el día 13 de enero, en el campo de tiro Las Sillas, específicamente en la sección oriente, se encontraban el señor Juan Carlos y el señor Felipe practicando la caza de venados, hasta el momento en que el señor Juan Carlos se autopuso en peligro, apuntando su arma hacia su persona en virtud de querer revisar el cañón de la misma, tal y como se menciona en el acta de entrevista del señor Felipe Loredo, quien trató de prevenir un accidente llamándole la atención, advirtiéndole que no fuera descuidado, que se podía dar un tiro. Al mismo tiempo de realizar la advertencia, el señor Felipe le desvió la misma, intentando salvaguardar el bien jurídico de la vida de su amigo, el señor Juan Carlos. Por tal motivo, buscó sacarlo de la línea de fuego, y de ese modo se imprimieron la huella del dedo índice y del dedo medio sobre la culata de la escopeta, esto como consecuencia del movimiento que el señor Felipe desplazó para realizar la observación a su amigo. Dato de prueba que desprende del informe pericial emitido por el especialista en dactiloscopía, el licenciado Alfonso Manzanares Tomelloso. Su señoría, esta defensa quiere establecer también la creación de un riesgo por parte del señor Juan Carlos, puesto que el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su fracción primera referente a los requisitos para la aportación de un arma de fuego y explosivos, nos menciona en su apartado C que es preciso el gozar de una buena salud tanto física como mental. No obstante, la señora Margarita Micenas, quien es esposa de la víctima, nos menciona en su acta de entrevista con el Ministerio Público que su esposo sufría de ansiedad, insomnio, además de recientemente haber experimentado pérdida de memoria. Inclusive, la señora Margarita Micenas nos menciona que el día del fallecimiento de su esposo, él había olvidado su arma, a sabiendas de que iría de casa ese mismo día. Aunado a estas situaciones, el señor Juan Carlos prometió a su esposa el buscar ayuda profesional. Lamentablemente, el señor Juan Carlos omitió la advertencia del señor Felipe, refiriendo que no se preocupara, que el arma tenía seguro puesto. Sin en cambio, aún con toda su experiencia como campeón de tiro en distintas ocasiones, apuntó su arma contra su persona, a lo cual, atendiendo a las medidas de seguridad, a las máximas de la experiencia y a la lógica, no es el método apropiado para realizar la revisión de un arma, sobre todo si ésta se encuentra cargada. Su señoría también es acertado por parte de la Fiscalía que el señor Felipe y la señora Margarita en algún momento tuvieron una relación amorosa, pero no es como lo hace ver la Fiscalía, puesto que la señora Margarita en su entrevista nos menciona que dicha relación fue hace 2 años y que solo duró 3 meses. Incluso la señora Margarita lo describe como un amorío de primavera. También nos hace mención de que su esposo, el señor Juan Carlos, tenía conocimiento de esa relación y al momento de tener una diferencia con el señor Felipe, lo arreglaron, platicaron y siguieron siendo los mismos buenos amigos que fueron siempre. Convivían muy seguido, incluso practicaban el deporte de la cacería juntos. Por lo anteriormente manifestado, se desprende que no existe un hecho que la ley señala como delito, ni su probable comisión, motivo por el cual le reitero mi solicitud de que se dicte auto de no vinculación a proceso en favor del señor Felipe Loredo Ribamontán. Es cuanto. Su señoría, con fundamento en los artículos 153, 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada al imputado Felipe Loredo Ribamontán, toda vez que existe una necesidad de cautela, ya que existe el riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia basándonos en lo siguiente. De primer momento, tenemos que el mínimo de la pena para el delito de homicidio calificado es de 40 años y prisión vitalicia según sea el caso. Pena que, aun siendo la mínima, resulta ser gravosa. Atendiendo a la lógica y a las máximas de la experiencia, este sería un elemento a considerar por parte del imputado para no comparecer durante el procedimiento. De igual forma, si bien es cierto, se tiene un domicilio por parte del imputado, cabe mencionar que el imputado no cuenta con un núcleo familiar o con la existencia de dependientes económicos. Lo anterior porque el imputado es soltero y no tiene hijos. De igual forma, es importante mencionar
que el imputado cuenta con una licenciatura en ingeniería mecánica y con una maestría en biónica. Dado eso, no le sería difícil encontrar otro trabajo del mismo rango del que ahora desempeña. Por todo lo anterior, su señoría, podemos concluir que el imputado no cuenta con ninguna razón para quedarse en esta ciudad. También es importante considerar que existe el riesgo para una de las partes ofendidas, la señora Ana Lucía Marina, madre de la víctima, toda vez que la señora se encontraba dentro del lugar donde ocurrió el hecho delictivo y pudo apreciar al imputado a un lado de la víctima. También hay un riesgo para el testigo, Pedro Alcántara Marbella, quien después del ocurrido hecho golpeó al imputado y lo sometió. Todo esto, su señoría, se desprende de sus respectivas entrevistas. De igual forma, se desprende que el imputado es una persona arrebatada, violenta, peleonera y, sumado a eso, también se desprende que tiene un fácil acceso a armas de fuego, esto derivado de la práctica del deporte de cacería. Todo ello, su señoría, nos da lugar a que tiene las razones suficientes y los instrumentos necesarios para atentar en la integridad de la señora Ana Lucía Marina y del testigo Pedro Alcántara. Por todo lo antes mencionado, su señoría, la medida cautelar de prisión preventiva justificada resulta ser la más idónea, ya que excepcionalmente no existe otra que, ya sea sola o combinada, nos garantice la comparecencia del imputado dentro del proceso y que además salvaguarde la seguridad de los testigos y víctimas implicados en este hecho delictivo de homicidio calificado. Que atendiendo a la naturaleza de la medida cautelar que le solicito resulta ser proporcional, de acuerdo a lo que nos establece nuestro numeral 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, su señoría, solicito que la imposición de esta medida sea por un máximo de 2 años o bien por el tiempo en que dure el procedimiento. Por todo lo anterior expuesto, su señoría, esta Fiscalía reitera su petición de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada al hoy imputado Felipe Loredo Rivamontán. Es cuanto. Su señoría, esta defensa le solicita que no se imponga como medida cautelar la prisión preventiva justificada al señor Felipe Loredo Rivamontán, dado que esta defensa la considera desproporcionada, ya que no hay necesidad de cautela porque no existe un riesgo procesal. Tampoco es la idónea, ya que se tiene arraigo toda vez que en la calle Vasco de Quiroga, número 40, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México, se tiene el domicilio del señor Felipe. A su vez, los padres del señor Loredo Rivamontán se encuentran en esta misma entidad, ya que toda la vida han residido en este estado. Se presume, el señor Felipe lleva 15 años practicando cacería en esta misma entidad. También se cuenta con un empleo fijo, es gerente de diseño en probiónicos SASB desde hace 7 años, dato de prueba que se desprende del informe emitido por la Unidad de Medidas Cautelares. Con esto, quiero aclarar que el señor Felipe no se sustraerá de la acción de la justicia, ya que perdería un trabajo al cual ha sido constante desde hace 7 años. Su señoría, el hecho de que la Fiscalía le solicite que se imponga como medida cautelar la prisión preventiva justificada bajo el argumento de la pena mínima que merece el hecho ilícito de homicidio calificado, que es de 40 años, o bien la posible imposición de una prisión vitalicia, no es motivo para que el señor Felipe Loredo Rivamontán se sustraiga de la acción de la justicia. El argumento usado por la Fiscalía ataca su presunción de inocencia, y este es principio rector dentro de nuestro sistema penal, en su vertiente de regla de trato procesal. Según el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el cual se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. El señor Felipe ha tenido un comportamiento que ha sido descrito como disciplinado, responsable y puntual. Desde el inicio del procedimiento no existió un intento de fuga y tampoco puso resistencia. A su vez, la esposa de la víctima asegura que el señor Felipe sería incapaz de cometer el hecho ilícito del que hoy se le acusa. El argumento ocupado por la Fiscalía, en el cual señala la posesión de armas que tiene el señor Felipe, carece de fundamento, ya que no existe un riesgo con el cual el señor Felipe Loredo Rivamontán ocupe las armas para cualquier hecho que no sea la cacería. Su señoría, el señor Felipe y el señor Pedro no son amigos.
Ellos solo son conocidos gracias a la víctima Juan Carlos. Con esto, quiero aclararle que ellos no tienen ningún lazo de amistad, solo son conocidos. No existe ningún riesgo para ninguna ofendida y tampoco para el testigo. Solo se conoce el domicilio de una ofendida, ya que tuvo una fiesta ahí. Por lo anterior, se advierte que el señor Felipe Loredo Ribamontán es el más interesado en que se resuelva su situación jurídica. Tan es así que está dispuesto a comparecer tantas veces como se ha llamado a este órgano jurisdiccional. Por lo tanto, señoría, le solicito que no se imponga como medida cautelar la prisión preventiva justificada al señor Felipe Loredo Ribamontán. Es cuanto.